poder escucharlo en otro momento. Bueno, gracias a todos por estar. Disculpen la demora. Vamos a comenzar. Entonces tenemos la perashá de Jucat. En esta perashá tenemos una fuerte mitzvah. Y ahora vamos a entrar en esto. Primero vamos a hacer las menciones de práctica que Besat Hashem, este estudio, ayude a la pronta recuperación de Moshe Rafael Ben Jaya, de Jorge Jaim Ben Lea, de Marta Bat Berta Beile y de Mira Bat Jaya, y todos los que necesiten refuah Shelema, que tengan una curación completa. Y también que este estudio ayude a elevar la Neshama, ayude a elevar el alma de mi papá Yeshua Ben Sará y de Rafael Ben Emilia. Bien. Y de Abraham Ben Rachel Ben Saken, el Rab. De Lulishmat. ¿Esto es para el Eluishmat? Sí. Sí. Bien, perfecto. Y si alguno tiene también alguien para pensar, que lo agregue, que lo piense, y también que el mérito del estudio ayude para todos aquellos. Los que tienen micrófonos abiertos, que traten de cerrarlo para no interferir. Bien, entonces decíamos que Jucat es una mitzvah esencial que va a tomar esta perashá. Para entender de lo que habla, un poquitito de una pequeña introducción, comprendamos. La palabra Juká viene de Hok. Hok se traduce habitualmente como dogma. Dogma, o tal vez podemos traducirlo como decreto, tal vez, ¿sí? La Torá está compuesta por Mishpatim, Edut y Hukim. Edut son testimonios, son aquellas mitzvot que de algún modo vienen a atestiguar sobre algo, como por ejemplo los Hagim, las festividades, ¿sí? O sea, nosotros tenemos ciertos comportamientos, por ejemplo, sentarse en la Sukkah, en Sukkot, comer matzah en Pesas, lo de las 4 especies también en Sukkot, el shofar. Hay alguna simbología, esto da algún tipo de testimonio sobre lo que nos ha ocurrido o nos trae una recordación. Esos son los Edot. Después tenemos los Mishpatim, que son aquellas mitzvot que son más bien de sentido común, podemos decirle, de normas de comportamiento para con la sociedad. Tendrían una comprensión lógica básica sin profundizar mucho, como no robar, no matar, etc. Y después tenemos los Hukim, que son estos decretos, como decíamos nosotros, que nuestra razón hay veces no puede llegar a comprender, a entender, asimilar cuál es el sentido de estas mitzvot. Va a ser como, por ejemplo, la que va a tratar esta perashá, pero también, por ejemplo, la abstención de la ingesta de carne y lácteos juntos, o la prohibición de hacer algunos injertos entre distintas especies vegetales, o incluso las vestimentas que tengan lana y lino. Son todas estas cuestiones que hay veces cuesta que podamos comprender, nuestro intelecto no llega a entender el porqué de estas mitzvot. Estos son los hukim. Y por característica esencial, la más conocida o la más fuerte es esta de Pará Adumá, de la vaca colorada, que es lo que va a mencionar esta perashá. Entonces hicimos ya la primera aproximación para comprender cómo está compuesta la Torá. Vamos entonces ahora a Jucat. La Torá nos habla de esta es la Jucat, esta es la dogma, este es el dogma, mejor dicho, por default, el más conocido, este es el decreto más fuerte. Pero la perashá nos empieza diciendo Zot Jucat HaTorá. Esta es el decreto de la Torá. Y acá está mencionando, está uniendo Jucat o Jok con Torá. 2 veces se encuentra esto en todos los 5 libros de la Torá. Uno es acá en esta perashá, y el otro vamos a encontrarlo un poquitito más adelante en el Perek Lamet Aleph, en el 31, en el Pasuk, que yo lo había anotado por acá, un segundito. Ahora, bueno, sí, lo vamos a buscar. En el 21, en el Haf Aleph del Lamet Gimal, del Lamet Aleph, 31, 21, para que lo quiere buscar, cuando la Torá nos va a mencionar aquellas características, aquellos comportamientos que se deben realizar cuando se venía a purificar los utensilios que se obtuvieron tal vez como botín de guerra, que se tienen, que han sido utilizados con alimentos no kosher, cuando uno los viene a kasherizar, entre comillas, cuando uno los viene a purificar. ¿Qué nos está diciendo entonces acá? Que la purificación del cuerpo
o la purificación de los utensilios, para esto para mi amigo Dani, dice, tienen alguna unión, tienen alguna relación entre ellos. Dice, nos está enseñando una conducta para cada día y día, una conducta para la vida. ¿Qué quiere decir? La pureza física, la pureza del cuerpo y la pureza de los alimentos, o sea, el comportamiento puro, mantenerse puro, que vamos a ver a qué se refiere, como también la ingesta de los alimentos ritualmente puros. Esto va a ser una condición sine qua non, una condición primordial para cumplir las mitzvot de la Torá. Por eso dice que es Jukat HaTorá, el decreto sobre toda la Torá. O sea que vos para tener una vida de Torá tenés que cuidarte de lo que entra dentro de tu organismo, de cómo vivís, qué conducta tenés. Y no solamente vamos a hablar entonces de el kashrut, ¿sí? De lo que ingerís y el kashrut de tu cuerpo, sino también el kashrut, cuidar de la forma de vida, la forma de trabajo, la relación con la gente. No solamente lo que ingerís, sino también lo que sacás de la boca. Todo eso tiene que ser una cuestión que esté No, se cortó, ya no, se congeló la imagen. Javi, no se escucha. Javi, se congeló la imagen, no se escucha nada. Diario. Bien, eso es una de las primeras guiñas Javi, que tiene. Sí. Javi, no se El último escuchó, minuto se no, se te perdió. Se te perdió el último Bien. minuto. Ok, gracias por avisar. Entonces, volvemos. Estábamos diciendo que une la palabra Jok con Torah. ¿Eso se escuchó? Jukata Torah. Nos estaba diciendo entonces que hay una cuestión de comportarse de manera kasher, o sea, la pureza del cuerpo y la pureza física y la pureza de los alimentos. Dijimos que esta palabra Jukata Torah se encontraba también en unos peraquín más adelante cuando habla de cómo purificar los utensilios. Entonces habla de pureza del cuerpo, física y pureza de lo que uno ingiere. Perdón que reitero, pero que me dijeron que se perdió, por eso reiteramos. Entonces, todo eso va a llevar a un comportamiento, no solamente de lo que ingiero, de mi cuerpo, sino también una pureza, ¿sí? En la forma de trabajar, en la forma de hablar, en la forma de conducirme. Todo eso coincide en Jukata Torah, que para tener una vida plena del desarrollo de la Torah, todo tu forma de vida tiene que estar de alguna manera cayerizada. Tenemos que cuidar la pureza en todo lo que hacemos, en cómo comerciamos, en cómo nos dirigimos, en cómo nos comportamos. Entonces, pureza física, pureza de alimentación me lleva a poder cumplir con la Torah. Esto es lo que habíamos dicho recién. Entonces, dijimos, ver también toda la Torah como, del mismo modo, que es un hok, que es un orden, un decreto divino. ¿Por qué? Porque mencionamos que había distintos niveles de mitzvot, de distintos niveles, pero incluso aquellos que no puedo comprender, también estoy decidido a llevarlos adelante, a cumplirlos. Entonces, ver toda la Torá, ¿sí? Todo como un hok a Torá, que incluso aquellas que yo no comprendo tienen todas el mismo peso, el mismo nivel. No, la Torá no es solamente para un comportamiento racional. Eso entonces, para el comienzo que nos abre con esta parte, con Jukata Torah, nos va a hablar entonces el Perek Yutet de este dogma, este decreto de la pará adumá, de la vaca colorada. Y habla entonces, ahí empieza la perayá en el Perek Yutet, hablándonos de cuáles son las condiciones que debe tener esta vaca, que debe ser colorada, entendamos colorada como es medio amarronado, como hoy diríamos de un pelirrojo, si no es que es roja, sino que tenía ese tono de color. No debe tener, traen los detalles, no debe tener más de 2 pelos negros juntos, por lo menos. La Guimara se va a traer a armar toda la discusión. No podía tener ningún tipo de efecto, no podía haber puesto un yugo sobre ellos. Dice, hay varias historias respecto a cómo era todo esto. Uno que cita el Ben Ish Hai para comprender hasta dónde llega, porque
ok, hay cuestiones físicas en estos detalles, ¿no? Que no tenga cabello de otro, pelo de otro color, o que no tenga ningún defecto. Esto es simple, se puede ver a la vista. Pero cuando me dice que aleaol, que no haya tenido un yugo, no haya puesto el yugo y no hayan hecho un trabajo con la paraduma, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué es esto que me pide la Torá? Está bien, las partes físicas las puedo ver y lo puedo comprender, pero ¿cómo puedo verificar que la vaca nunca haya trabajado? Ben Ishai nos cuenta algo formidable. Dice, es cierto, bueno, ahí relata todo una historia respecto a Pesikta Tanjuma, pero como dice que al final, dice, hay dos indicios. Dice, hay unos pelos que están en la nuca, por decirlo, en el cuello de la vaca, que cuando se le puso el yugo, ya están siempre levantados. Una vaca colorada punk, con el pelo para arriba, pero una vez que se le pone el yugo, esos pelos se quiebran y nunca más vuelven a levantarse. Y otra cuestión que tiene, dice, es la vista. La vaca todo tiempo que haya tenido el yugo tiene la mirada fija hacia adelante. Una vez que le hayan puesto el yugo, como miró hacia los costados de lo que le pusieron, dice, ya la vista le queda, los ojos le quedan desviados. De esa manera, los especialistas del Beit HaMikdash venían a analizar a las vacas que hayan tenido todo esto, porque si no, ¿cómo puede ser? Dice, esto es cuando forma parte de los decretos de Hashem, cosas que no comprendemos, pero también Hashem siempre es asistente, te ayuda, cuando uno quiere ir por un camino, te va a ayudar a que vos puedas comprender, perdón, no que puedas comprender, que vos puedas llevar a cabo, incluso aquello que no comprendés, te asiste, ¿sí? Con estas dos señales que eran imposibles que uno las pueda saber. ¿Sí? ¿Qué se hizo con la vaca? Están estas pequeñas señales. Bien, entonces decíamos que nos va a enumerar los requisitos de la vaca colorada y después nos cuenta que esto se la vas a entregar al Cohen, el Cohen la va a llevar fuera del campamento, la va a degollar, la va a quemar íntegramente, todo el animal, el cuero, la carne, todo se quema. Y después con esas cenizas se van a guardar para purificar. ¿Para purificar a quién? Aquella persona que haya estado en contacto con un cadáver. Un tema interesante que tenía esto era que aquel que se ocupa de quemar a la vaca, de juntar las cenizas, de llevar las cenizas, esta persona que está llevando todos los elementos para la purificación, queda impuro hasta el anochecer. Y a su vez, esto que se va a utilizar para purificar al impuro. Son partes de estas cuestiones que no se llegaban a comprender. Ahora, al final, un poquito más adelante, vamos a hablar de esta cuestión de lo que no se comprende y para qué viene. Bien, se sigue enumerando la perayá, entonces que se van a utilizar estas cenizas con agua pura de manantial para purificar a esa persona que estuvo en contacto con un cadáver o con alguna parte, con restos humanos o bajo el mismo techo que un cadáver. Bien, después pasa al Perek Haf, al Perek 20, que nos va a hablar que el pueblo llegó a el desierto de Tzin, a la localidad de Kadesh, en el desierto de Tzin, y ahí nos va a contar que esto es al principio, el primer mes del año 40, ahí llegaron a este lugar y ahí va a pasar el fallecimiento de Miriam. En esta perashá van a partir dos de los tres próceres que acompañan al pueblo, va a partir Miriam y va a partir Aarón. Primero entonces parte Miriam y apenas fallece Miriam, entonces no hay más agua. ¿Qué quiere decir? Que el pozo de agua que acompañaba al pueblo durante toda la travesía era Zehut, era mérito de Miriam. Entonces, al fallecer esta, desaparece este pozo de agua que los acompañaba, este manantial de agua. Entonces el pueblo clama a Moshe, no solamente clama a Moshe, sino que ya se queja y dice, nos trajiste acá para matarnos de sed. Entonces van contra Moshe y Aarón, empiezan a hablar contra Dios, nos trajo acá para matarnos. Entonces Hashem los llama a la tienda y le dice a Aarón y a Moshe, reúnanse frente a todo el pueblo de Israel, lleven el bastón y Moshe, vos hablale a la piedra y de ahí van a tener agua. Ok, entonces Moshe y Aarón salen, se juntan, estaba bajo mucha presión, el pueblo clamando por agua y Moshe tiene una frase que es un poquito dura. Shimunah Morim, escuchen rebeldes, de esta piedra les voy a sacar agua. Moshe toca la piedra, golpea o toca la piedra una vez, empieza a salir un poco de agua, la golpea nuevamente y sale agua con toda la fuerza y ahí tienen para tomar y se calma la sed del pueblo, el pueblo se tranquiliza. Pero ¿qué pasa a raíz de este acto? Hashem los llama a Moshe y Aarón y le dice, muchachos, ustedes no van a ingresar a la tierra de Israel.
todo muy lindo, genial, pero no van a entrar a la tierra de Israel. 40 años en el desierto, trabajando, entregados al pueblo, y no van a ingresar. ¿Por qué? Dice, por cuanto que no santificaron mi nombre frente al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? Dice, ¿por qué? Porque golpeaste la piedra y no santificaste mi nombre. A ver, paremos un minutito. ¿Qué es lo que está mal? El pueblo quiere agua. Moshe intercede. Sale para darles agua. Mucha presión, mucho ruido, mucho griterío, caos. Ok. Dice, Dios dijo que de esta piedra va a salir agua. Y golpea la piedra y sale agua. ¿Acaso no es un milagro? Sin duda que es un milagro. Entonces, ¿dónde está lo que no se santificó el nombre de Hashem? Todos los que vieron eso entendieron que Hashem está por sobre cualquier elemento de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, hay dos, dicen, ¿no? Explican los mefarshim, hay dos ángulos para destacar acá, dos puntos para destacar. Uno es, primero, Moshe, aunque tengas toda la presión, sos el líder, sos el ejemplo para todos, no podés perder los estribos. Es muy difícil. Cuando uno está bajo presión, dice cosas o hace cosas que no las hubiese hecho si pensaría un minuto. Papá siempre me decía, hay que pensar, hay que ser sereno. Entonces, una de las cosas es esto, hay que estar tranquilo y hay que comprender. Pero hay veces, entonces dice, un líder tiene que tener esta cualidad de ser frío incluso en el más caliente de los momentos. Entonces, uno es eso. Y la otra es, seguro que santificar el nombre de Dios porque hubo un milagro revelado impresionante. Pero si hubiese sido que hablándole a la piedra salía el agua, entonces, ¿cómo hubiese entendido cada una de las personas que ve esto? Dice, a ver, si la piedra, que no es un ser vivo, no ve, no escucha, no requiere el sustento diario de Dios, y así todo, puede cambiar su naturaleza interna y hasta sacar agua, ¿cuánto más nosotros que necesitamos, vemos, escuchamos, comprendemos, necesitamos el sustento diario de Hashem, que podríamos cambiar nuestra naturaleza para cumplir con el decreto divino? Entonces, faltó un upgrade, una pequeña acción más para que la enseñanza sea completa, sea lo más fuerte posible. Acá donde, entre comillas, yo no sé quién para decirlo, pero dicen que Moshe tuvo un desliz, que falló en esto. Si bien santificó el nombre de Hashem, pero se perdió la magnitud de la lección que hubiese adquirido cada uno. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, bueno, hubo que pegarle a la piedra. Bueno, cuando uno recibe el golpe, entonces tal vez cambia, pero no siquiera escuchando uno podría cambiar su naturaleza. Entonces esto fue uno de los puntos, y Hashem dijo, en ustedes no puedo tolerar algo ínfimo como esto, no lo puedo tolerar, y el castigo lo vemos con nosotros demasiado fuerte, pero nosotros no podemos comprender, hay veces los caminos de Hashem, que tiene relación a esto del Hok que vamos a ver enseguida. Bien, entonces tenemos ahí en el Perek 20, después el Pasuk Yud Dalet, el 14, nos va a hablar de que Moshe manda emisarios al pueblo de Edom, a los edomitas, que son los descendientes de Esau, o sea que son medios parientes, para pedir permiso para transitar. Le dice, te venimos a pasar por tu territorio, vamos a ir por el medio, no vamos a usar ningún camino alternativo, no vamos a dañar los campos. Edom le dice, no van a pasar. Entonces le ofrecen, dice nuevamente, mirá, vamos a pasar por el camino central, no nos vamos a desviar, no vamos a dañar nada. Si nuestros animales comen de tus campos o toman agua, vamos a pagar. Edom le dice, no los voy a dejar pasar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? No es que pasan de prepo, sino que tienen que hacer un rodeo y pasar. Cuando hacen rodeo llegan al extremo del territorio de Edom, al lugar que se llama Hor Hahar, la doble montaña, podríamos traducirlo, y ahí entonces reciben otra noticia. Le dice Hashem a Moshe, subí al monte con Aarón y con su hijo, y ahí lo vas a quitar las vestimentas de Aarón, los vas a poner al azar, y Aarón va a reunirse con sus ancestros, y esto lo que ocurre es que avisan del fallecimiento de Aarón. Ahí entonces, cuando la Torá nos relata del fallecimiento de Aarón, esto va a ser el 1 de Av, el día 1 del mes de Av. Entonces, ahí nos cuenta la Torá que lo lloró Kol Bet Israel. Muchas veces la Torá habla de Am Israel, habla de Bené Israel, habla de Bet Jacob y de Bet Israel, pero acá dice Kol Bet Israel. ¿Qué quiere decir? Que lo lloró todo el pueblo.
cuando dice todo el pueblo, incluye damas y caballeros, hombres y mujeres, lo llamaron. Dice, ¿por qué? Porque la cualidad de Aarón, nosotros la vimos en Pirkei Avot, Ebe Mitalmidar de Aarón, tenés que ser como los discípulos de Aarón, o Eb Shalom, no solamente amar la paz, sino Rodeb Shalom, sino perseguir la paz, ser proactivo, buscar la paz. Conocemos los ejemplos de Aarón, que cuando veía que había una enemistad, entonces iba con uno y le hablaba, mirá, fulano quiere acercarse a vos de vuelta, pero no sabe cómo hacerlo. Uy, yo también, iba al otro, le decía lo mismo, y acercaba las posiciones. Esto es una cualidad que es muy difícil de adquirir, porque normalmente uno cuando escucha de algún tipo de rencilla, de algún tipo de discusión, enseguida es proclive a tomar parte por alguno de los bandos. A veces no tenemos la suficiente capacidad para abstenernos y verlo desde afuera. Una de las características de Aarón es esto, es ser proactivo para buscar la paz. Incluso hay veces cuando uno sabe que puede quedar manchado y ensuciado. Mi papá, Alaba Shalom, me contó varias situaciones que él era un proactivo de buscar la paz, y hay veces cuando te metes a acercar posiciones terminás vos, hay veces enemistado o distanciado de los demás, pero bueno, son gajes del oficio. Cuando vos buscas el shalom, el último fin es ese, es lograr el shalom. Lo que pasa en el camino hay veces no va a ser un problema para vos. ¿Por qué? Pues estás teniendo solamente la cualidad de Aarón. Entonces, que por eso todo el pueblo de Israel lo lloró, porque sentían su falta. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando desaparece Aarón? Van a desaparecer las nubes de protección. Entonces encontramos que el pozo de agua era Zehut de Miriam, las nubes que alisaban el terreno protegiendo el sol y de quienes lo venían a atacar, eso era mérito de Aarón, y nos quedaba después el man que era mérito de Moshe. Bien, cuando parte Aarón, entonces vienen y le van a recriminar. Entonces ahora estamos expuestos. El pueblo se queja nuevamente, dice, no tenemos pan. Dice, pero ¿cómo tenemos pan si tenían el man? Sí, pero dice, estamos cansados de este pan, este pan que se desintegra, porque era todo alimento espiritual, entonces era todo positivo para el cuerpo, todo era beneficioso. Entonces no había, con perdón la palabra, no había desechos, no había excremento, porque todo se disolvía, era todo beneficioso. Entonces estamos cansados, queremos pan. Otra vez la queja. Lo que va a ocurrir en este momento, en realidad, cuando viene la queja, van a tener que guerrear contra Kenan también. Y otra vez Hashem se enoja y envía a los Nehashim, a las víboras, las serpientes venenosas que empezaban a morder al pueblo. Esta queja desmedida del pueblo es lo que genera el enojo de Hashem. Y entonces la respuesta es, manda a las víboras. Y entonces Moshe pide por el pueblo nuevamente, Dios perdona al pueblo. ¿Qué le dice Dios? Le dice, hacele Hazaref Simón Tobalnes. Dice, agarrá, hacé una serpiente de cobre, ponela sobre un estandarte, llévala hacia arriba, y todo el que lo mire se va a curar. Todo aquel mordido por la serpiente, cuando mira esto, se va a curar. Aquel que presta atención al símbolo internacional de la medicina, tenemos entonces como una vara y unas serpientes entrelazadas, tiene algo que ver esto. Sepamos que viene también de la Torá, ¿no? Interesante. Entonces dice, pero acá, ¿cómo funciona esto? Entonces acá empezamos ya con la brujería, esta cuestión de mirá esta serpiente y te vas a curar. Ni siquiera era una serpiente de verdad, era una figura. Acá estamos rayando con la idolatría, estamos muy cercanos a cosas raras. ¿Cómo es esto? Explican, es cierto que había que mirar este estandarte con la serpiente, pero había una cuestión, un paso más allá de ver esto. En realidad, dice, cuando había que observar a la serpiente que estaba en alto, había que alzar los ojos hacia el cielo. Entonces no es que había una cuestión de brujería, de macumba ni cosas raras, sino que mirá hacia arriba, mirá de dónde viene, dirigir tus pensamientos hacia el Altísimo, hacia Hashem. Entonces cuando la persona se da cuenta que lo que está ocurriendo viene de arriba, entonces ya enseguida lo lleva a abandonar sus quejas y su mala conducta. Comprender que todo lo que nos ocurre, incluso en lo más bajo, que es la serpiente que va por el piso, incluso en lo más terrenal, todo está digitado desde arriba, entonces nos ayuda a darnos cuenta que incluso lo que nosotros percibimos como lo más negativo que hay, tiene un sentido. Hay veces nos va a costar entenderlo,
pero tenemos que saber que está digitado de arriba. Ya lo mencionamos varias veces. Si uno tiene esa cuestión, ese nivel de emuná, entonces eso lo va a ayudar a poder pasar las pruebas sin problema. Nos va a seguir relatando entonces la Torá después de esto, las distintas guerras con los pueblos originarios en lo que sería la conquista. Va a haber victorias, después de las victorias viene otra shirá, otro cántico, ¿sí? Ali Be'er en Ulá, es un parrafito chiquitito, otra de las shirot que están escritas en la Torá. Después viene la victoria sobre el pueblo, sobre Sihón, que era el pueblo de los emoritas, ¿sí? El rey de Heshbón, y después van a ir, cuando van a salir para el final de la Perashá, cuando van a llegar al encuentro de Og, el rey de El Bayán, y Hashem le dice al pueblo a través de Moshe, no teman porque también te lo voy a entregar en las manos como te entregué al rey de Sihón, y entonces van a terminar con la victoria sobre este pueblo y la adquisición del territorio. Con eso termina la Perashá y empieza en realidad el Perek Hafbet, el Perek 21, con un solo pasuk, situándonos donde terminaron a las orillas del Jericó, pero ahí termina prácticamente los Perakim de la Perashá. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces ahora para destacar? Ya hicimos el planteo general de la Perashá, dijimos entonces la Jucá de la Pará Adumá, la vaca colorada. Dicen que van a haber en total 10, 9 ya hubo en las épocas de los distintos Betamikdash, y dicen que la 10ª va a venir en la época mesiánica, que pronto, si Dios quiere, tengamos la posibilidad de traer la Pará Adumá. Bien. Dijo Shlomo Amelech en el Teilim respecto a la mitzvah de Pará Adumá. Amarti a Hakima Beir Rejokamimeni. Decimos que Shlomo era considerado el hombre más inteligente, ¿no? Entonces dice, dije que quise comprender Beir Rejokamimeni, cada vez estaba más alejada de mí. Y explican los Mefarshim que se refiere a la mitzvah de Pará Adumá. ¿Qué quiere decir? Que no puedo comprender la esencia de esta mitzvah. Ya dijimos que hay distintos tipos de mitzvot, algunos más racionales, otras no. Explica Rabbi Gal Cohen por qué abre con esta cuestión de la Pará Adumá, con este hok. ¿Qué que nos viene a enseñar a nosotros? Dice, en realidad está íntimamente ligado con la Perashá de Korach de la semana pasada. ¿Qué ocurrió con Korach? Dijimos, ya mencionamos, Korach, la motivación de él fue ir a pinchar, a burlar a Moshe con la pregunta capciosa. Dice, si nosotros la mitzvah de tzitzit es poner un hilo celeste, un hilo azulino dentro del talit. Dice, ¿qué pasa? Le preguntó Korach, si tenés un talit que es todo tejele, todo azul, ¿le tenés que poner un hilo blanco con un tzitzit blanco con un hilo azul o no? Moshe dijo, sí, hay que hacerlo. ¿Tenés una habitación llena de Sefer Torah? ¿Tenés que poner una mezuzá? Si la mezuzá tiene un pedacito de la Torah, ¿tenés todo un cuarto lleno de Sefer Torah? ¿Tenés que ponerle? Moshe dijo, sí, porque se hizo la mitzvot. Esta dijimos que venía a pinchar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Perashá esta semana? Es una cuestión de emuná, de cómo comprender a la Torá. Todos, si nos preguntamos acá, todos somos maminim, somos todos creyentes. Dice el Rabbi Gal Cohen, dice que hay dos tipos de maminim, de creyentes. Uno es el mamin racional, el sijli, el que tiene que pasar todo por el intelecto, por la comprensión. Y claro, es fácil comportar y adquirir el comportamiento nuevo, este nuevo hábito, de lo que nosotros comprendemos que es bueno. Pero ¿qué va a pasar con aquellas mitzvot que no tienen una explicación racional? Aquella persona que únicamente cumple, respeta aquellas mitzvot racionales, dice, al fin y al cabo termina cayendo. ¿Por qué? No porque no sea bueno, porque en un momento te van a faltar respuestas. Y cuando te falten las respuestas, ahí por propio peso vas a caer. No quiere decir que no está bien la pregunta. Lógicamente, la Torá es pregunta. La forma de conocer la Torá es preguntar. El tema es qué pasa cuando hay veces te falta una respuesta. Entonces, porque cuanto más preguntás, más investigás, más te sentís cercano a Hashem porque vas comprendiendo. Pero cuando te falta ese nivel de comprensión, hay veces tenés que entender que hay que suplirlo, ¿sí?, con la emuná completa, con la emuná temimá. ¿Por qué? Porque si hay una pregunta a la cual no encuentro la respuesta, en realidad no está la falla en Hashem. La limitación está en mí. Esto es como que un nene diga que
le hizo una pregunta al padre y porque el padre no supo la respuesta, diga, entonces todo lo que me hicieron en el colegio no sirve porque no hay respuesta. No. Puede ser que a papá le falta comprender, le falta aprender eso. Bueno, a nosotros nos puede pasar que la pregunta que yo hago no tiene una respuesta simple o una respuesta fácilmente comprensible, o no tiene una respuesta. Pero eso no viene a tirar abajo todo lo demás. El mamín, en el segundo caso, que es aquella persona que es creyente, pero con temimut, con integridad, completo. Creo en la Torá, creo en Hashem, estoy seguro que Hashem me quiere. Señal de esto es que estoy acá, que estoy vivo, que puedo manejarme y puedo pensar. Entonces, señal de que Hashem está conmigo, Hashem me quiere. Ahora, ¿hay cuestiones que tengo preguntas? Sí, seguro. Pero bueno, va a ser un proceso. Esto, decían, por ejemplo, una persona va al neurocirujano para hacer una operación. Y entonces el neurocirujano dice, usted tiene esto, ve los estudios, bueno, vamos a hacer una operación entrando por acá, cortando desde acá, así, asá. Esto. Y entonces el tipo le dice, perdón, doctor, mire, ¿por qué no le parece que, si mejor, ¿por qué no ingresa por la oreja y sube así, asá? El tipo le dice, pero, perdón, ¿usted sabe algo? ¿Usted estudió, hizo una operación? ¿Usted entiende cómo funciona el cerebro? No, y entonces, ¿por qué me va a dar orden de cómo hacerlo? Entonces, a veces, nosotros no entendemos cómo funciona el mundo en su totalidad. Y a veces nos queremos meter a gobernar. Sí, no, porque, a ver, ¿y dónde estaba Dios en la Shoah? Ok, tenés razón, la pregunta es válida, pero ¿vos conocés a Hashem? ¿Entendés los caminos de Hashem? ¿Te dedicaste a profundizar el estudio? Entonces, ¿qué me venís a hablar de Dios como que conocés todos los caminos y porque no viste cómo estaba, entonces alcanza para... Bueno, entonces no, o sea que yo no creo en la Torá. No, no ese es el camino, no es esa la forma. Hay veces tenemos que entender qué es lo que Hashem quiere de nosotros y hay veces los caminos o las situaciones no del todo positivas o que nosotros las vemos como negativas son solamente parte del proceso para llegar a comprender. Tengo preguntas y es lícito, está perfecto que tenga preguntas. Saber que hay veces me van a faltar algunas respuestas, pero cuando falta la respuesta, esa falencia está todavía en mí. No se la puedo endosar al creador. Reconozcamos, entonces decía acá el Rabbi Galcoen, dice, ¿por qué la perashá de Jucat viene después de la perashá de Korach? Para que reconozcamos que a veces tenemos limitaciones. Hay veces tenemos limitaciones a la comprensión, hay situaciones que nos escapan a la comprensión, hay situaciones que nos pueden parecer no del todo lógicas o racionales, pero no por eso dejan de ser necesarias. Como dijimos, la mitzvah de carne y leche. No la entiendo. ¿Qué puede tener? Sí, no, porque resulta que explicaron que el pH de los lácteos no es igual que el pH de la carne, entonces eso complica la digestión, o porque no se come cerdo por ¿vieron que es ventajoso? La triquinosis. No, son distintas cuestiones. El envoltorio, las ventajas, los beneficios que puede tener una mitzvah, son algunos condimentos que recibimos nosotros, ¿sí? Pero la mitzvah tiene un beneficio espiritual que nosotros no llegamos a comprender. Vimos que ni siquiera el rey Shlomo pudo entender esto. Entonces, lo único que me resta por decir en este tiempo, que ya estamos en tiempo cumplido, es sepamos aprovechar el momento. Sepamos, como dijimos antes, cuidar la pureza física, la pureza de lo que comemos, la pureza de nuestros actos, el kashut de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. Seguro que en ese proceso vamos a ir subiendo, puliéndonos, llegando a comprender cada vez un poco más. Y cuando uno más pregunta, más se acerca. Cuanto más comprende, más ve la dimensión de Hashem y cómo tenemos a Dios en cada momento y momento de nuestra vida. Si tenemos emuná, tenemos también este bitajón, esta confianza plena. Entonces vamos a tener una vida también plena para nosotros y para los que viven alrededor nuestro. Seamos íntegros en nuestra emuná. Que tengamos una buena semana. Gracias por el tiempo que me dedicaron. Gracias, Dani. Gracias, David. Gracias, Leo y Ruth. Gracias, Moisés y Felisa Chocrón. Rubén, Jack, Sarita, Oscar, Beto y Matilde, Ricky, familia Muafra, Vivi, mamá, Quique, Hernán, Benja, Marcos y los que están atrás de los números de teléfono. Gracias por estar.
Besat Hashem, que estas enseñanzas nos ayuden, que traigan refugá, que traigan salud para todos, y que pronto estemos Amén, amén, amén. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, Gracias a vos. la semana Besos, próxima. saludos a todos. Muy buen show. Gracias por estar, perdón por la demora en comenzar. Como dije, nos estamos viendo la semana próxima. No hay problema. Shabbat shalom para todos. Ah, shalom.